Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy tenemos en nuestro segmento de especialistas al doctor Martín Toro, anestesiólogo, hablando acerca del manejo innovador del dolor crónico. Luego seguimos con Respirando Asuntos de Mujeres, la doctora Jacqueline Bello, mitos y realidades del cáncer de mama. Y finalizamos con nuestro segmento de calidad de vida con el doctor Luis Parada, enfoque actual de un programa de rehabilitación. No se lo pueden perder. Y síganos por nuestras redes sociales, @respiralibre, @meridiano online. Especialistas en Respira Libre. En nuestro segmento de especialistas nos encontramos con el doctor Martín Toro, anestesiólogo especialista en dolor. Vamos a hablar del manejo innovador del dolor crónico. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí. No, qué bueno. Los que están viéndonos siempre tienen a alguien en casa o por lo menos en la familia con dolor crónico. ¿Qué les podemos ofrecer en este momento? Bueno, primero entender que el dolor crónico es un problema de salud muy importante que afecta a población inclusive en mayor cantidad que los diabéticos, que los hipertensos, por ejemplo. Cosas que son cifras que no están bien claras, por lo menos en el país, pero en el mundo sí tenemos bien claro cuál es la problemática. Y queremos llevar esto aquí a Venezuela, a desarrollarlo en Venezuela realmente con mucha intensidad y fortaleza. ¿Y qué le estamos ofreciendo de nuevo por la gente que tiene fibromialgia, que tiene cualquier cantidad de procesos que el dolor es crónico, procesos osteoarticulares, cefaleas crónicas? ¿Qué les podemos ofrecer? Bueno, fíjense una cosa importante. Dolor crónico es aquel que tiene más de 3 meses. Una persona con una persistencia de dolor por mayor de 3 meses. Y los tratamientos, generalmente con fármacos, los medicamentos, las pastillas, las cápsulas, pueden fallar. Y cuando no hacen efecto, tenemos que echar mano de otras técnicas y métodos para disminuir o calmar el dolor de esta persona que lo sufre. Tenemos diversidad de tratamientos por edad o con qué le estamos ofreciendo Bueno, ya en la parte de anestesia. ¿qué podemos ofrecer? Ahorita en Venezuela disponemos de fármacos un poquito más avanzados, por ejemplo, el uso de los antidepresivos y los anticonvulsivantes para el tratamiento del dolor. Pero estos cuando fallan, insisto, tenemos la posibilidad de hacer técnicas intervencionistas, llegar a la fuente donde se genera el dolor e inactivarla o disminuirla, ya sea con radiofrecuencia o con crioterapia, con temperaturas por debajo de los menos 80 grados centígrados. Entonces podemos insensibilizar una zona y generar analgesia por ese medio. Y en el caso de la radiofrecuencia, ¿cuáles serían los lugares donde se puede colocar? ¿Y con qué frecuencia? ¿Sería 2 veces por semana? ¿Cuántas sesiones sería? Bueno, las sesiones por radiofrecuencia primero se pueden aplicar en la columna vertebral, en todas las estructuras de la columna vertebral, la articulación sacroiliaca, en el nervio trigémino, en el ganglio fenopalatino, que se hacen con relativa frecuencia para esta gente que tiene estos dolores tan terribles, ¿no? La frecuencia realmente es una sola aplicación o puede ser una aplicación cada 2 o 3 años porque los nervios a veces tienen capacidad de regenerarse. Maravilloso. ¿Y en el caso de la crioterapia? La crioterapia tiene una indicación más o menos igual que la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es temperatura hasta 80 grados para denervar, para producir insensibilidad. Y la crioterapia hace lo contrario, pero en vez de irnos a 80 grados, nos vamos a menos 80 grados con unos equipos especiales. E igual una sola aplicación. Una sola aplicación. Maravilloso. Y en el caso de que nosotros estemos hablando de pacientes que con radiofrecuencia o con la crioterapia igual quedan con algo de dolor, ¿qué más le podemos ofrecer? Bueno, siempre... Porque siempre va a haber alguien que eso no es suficiente. Siempre podemos inclusive apoyarnos en fisiatría y en psicología sobre todo en la parte de terapia cognitivo-conductual. Si esto falla, podemos utilizar electrodos implantables en zonas del cuerpo que generan dolor, es decir, marcapasos de dolor. Marcapasos. ¿Y cómo funciona eso para que nos puedan entender? Bueno, interesante la pregunta. Funciona, es un generador de electricidad, igual que un marcapaso,
que genera que colocado en una zona cercana a la columna vertebral, cercana a los nervios, cercana a la médula, es capaz de emitir una corriente que compite con el dolor y así producir analgesia. Son para casos completamente refractarios. Pero no sería que produce analgesia, sino que se desvía la atención hacia donde está produciendo ese dolor y ya el foco nervioso ya no reacciona igual en el sitio que produce el dolor crónico. Sí, es una competencia, es una competencia de corrientes. De corrientes, exactamente. Para que nos puedan entender, porque a lo mejor digan, bueno, me van a quitar el dolor dándome dolor en otra parte. Pero eso es la maravilla de la tecnología en este momento, que está avanzando y dando todas estas herramientas que antes lo que podíamos hacer era un bloqueo, y si el bloqueo no funcionaba, pues realmente no había mucho mayor que poder hacer con el paciente. Y en el caso de la consulta de usted que hace de manejo del dolor, ¿dónde está pasando la consulta? ¿Qué le puedo ofrecer a nuestra audiencia? Yo trabajo en el Instituto Médico La Floresta, en la unidad de medicina del dolor, soy el director. Tenemos un centro de formación relacionado con la Universidad Central de Venezuela. Tenemos muchos años formando a nuevos talentos en dolor en Venezuela y piso 2, consultorio 219A. Claro. ¿Y alguna red social cuando lo puedan contactar? Doctor Martín Toro. Doctor Martín Toro. Eso me parece excelente. Nosotros que siempre, por lo menos los otorrinos cuando trabajamos, que manejamos mucho la parte de la neuralgia del trigémino, siempre era solamente un bloqueo, el bloqueo neural, lo que nos podía ayudar, aparte de trabajar cornetes medios, que pasamos en Respire Libre, trabajando cornete medio para que no esté comprimiendo el ganglio. Pero esto es una pregunta profesional personal para el manejo de los pacientes. Con respecto a básicamente la neuralgia del trigémino, ¿qué les estamos ofreciendo? Bueno, los resultados con radiofrecuencia en el ganglio de trigémino o en el ganglio de Gasser son excelentes. Realmente el dolor se quita y puede haber una aparición en 2 o 3 años después, pero es impresionante la capacidad que tiene esta técnica para producir analgesia y aliviar a esta persona que tiene ese sufrimiento espantoso, que es una neuralgia del trigémino. Sí. Radiofrecuencia aplicado al ganglio de Gasser, una técnica intervencionista avanzada. Tenemos mucha experiencia haciéndolo aquí en el país. Bueno, excelente. Eso era una consulta particular como para Respirar Libre. Bueno, excelente, doctor. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. ¿Puede repetir, por favor, su red social? Red social, Dr. Martín Toro, @Dr. Martín Toro. @Dr. Martín Toro y @Respira Libre. Que con todo gusto, cuando se dirijan a nosotros, pues derivaremos su inquietud a el doctor Toro. Muchísimas gracias acá por haber estado aquí con nosotros y usted continúe con Respira Libre. Respirando calidad de vida. Y en nuestro espacio de calidad de vida nos encontramos con el doctor Luis Parada, de Medicina Física y Rehabilitación, y vamos a hablar acerca del enfoque actual de una terapia de rehabilitación. Un programa personalizado y que ofrece muchas cosas en la actualidad. Cuéntanos, Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, pero de verdad es un honor para mí estar aquí y que hagas el espacio a hablar de rehabilitación, porque una de las banderas, como bien sabes, es entender qué es rehabilitación. Siempre vemos rehabilitación como terapia física, como ejercicio, y yo siempre he llevado, para repetir la frase, la bandera de que rehabilitación va más allá. Siempre. Rehabilitación es hablar de calidad de vida. Rehabilitación es ese enfoque de quién soy, qué soy y dónde soy. Es decir, no entendemos la rehabilitación si no entendemos al individuo, quién es el individuo, sus valores, sus emociones, su forma de pensar, que para nosotros es importante en un programa de rehabilitación, porque es muy fácil decirle a una persona, haga ejercicio, pero ¿cómo hago ejercicio? ¿Cuál es mi abordaje hacia el ejercicio? Una cosa interesante entre ejercicio y personalidad. Si yo soy una persona hiperkinética y me pones a hacer hatha yoga, haré 2 o 3 clases porque me la mandaste a hacer, pero después me va a parecer tedioso, no me emociona, no me motiva y busco otras alternativas. Entonces va muchísimo más allá. También es importante establecer una línea entre rehabilitación médica, que es cuando vamos a establecer un programa de facilitar
capacidades después de un Lesión. accidente o una lesión. Eso va a tener un enfoque diferente cuando nos planteamos una rehabilitación para mejorar calidad de vida. Va implícito, porque una línea va hacia la otra, pero muchas veces no vemos la importancia en una persona, por ejemplo, desde el punto de vista hipertensión arterial, que en principio lo manda, camine media hora. Ya, ¿cuánto tiempo va a caminar? ¿Cómo lo va a caminar? ¿Cuál es el paso? Entonces ahora, no, es que, hablando de nuevas tecnologías, es que lo hago por el número de pasos, pero es que no me interesa nada más el número de pasos. Tengo que ver frecuencia cardíaca, tengo que establecer parámetros básicos, peso, talla, además de la característica que dije anteriormente de la persona sedentaria, muchas veces muy reactiva a hacer cambios de hábitos. Y hacer un hábito es muy fácil, son 21 días, pongamos un mes, pero cambiar un hábito puede ser muchísimo más tiempo. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, entonces tenemos que es un reloj que me marca el número de pasos, me marca la pulsación, pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá de lo automatismo, es decir, de Evaluar contar, a la persona como evaluar a la persona como tal. Vuelvo y repito, siempre se lo digo a mis pacientes, ¿qué soy? ¿Qué es mi organismo, mi cuerpo, la parte orgánica que viene determinado de mi herencia, de mis genes? Pero ¿quién soy? Y viene determinado como en la manera de aprender. Eso es lo que llamaban el gen egoísta, los memes. Nosotros aprendemos a través de memes, a través de ver a nuestros padres de pequeñitos. Siempre escuchas decir, no, es que los niños ahora vienen aprendidos porque ya usan el celular, pero es que ellos están desde que están con los ojos abiertos viendo a la mamá, posiblemente dándole mama, pero manejando el celular. Eso es una manera de aprender. Es decir, los memes es una manera de aprender e indudablemente el contexto, nuestro grupo de pares, qué tipo de sociedad vivimos, cuáles son, y de ahí nos van moldeando en lo que somos como seres humanos. Entonces no podemos ver la rehabilitación desde el punto de vista médico nada más, sino más bien y lo que indican, holístico. claro. Claro, es decir, el ser humano como tal, qué hace, dónde lo hace, cómo lo hace, cuáles son sus emociones. El paciente que ha sufrido un accidente o ha perdido una capacidad por una lesión tiene miedo, muchas veces miedo al movimiento, miedo al dolor. Y eso, desde el punto de vista de medicina física, lo tenemos que entender. A mí me gusta mucho, mi especialidad me ha enseñado muchísimo porque es valorar patrones de movimiento, valorar cadenas cinéticas, cómo esas cadenas cinéticas se modifican. Es decir, si estamos hablando de deportistas, los deportistas, por ejemplo, dependiendo del deporte, las cadenas cinéticas se van a manejar de una manera diferente. Es otro ejemplo que muchas veces utilizamos. ¿De dónde sale la fuerza del pitcher de béisbol? Porque el pitcher de softball tiene una mecánica diferente. Entonces, ¿cómo vamos a reeducar esa cadena cinética? Porque tenemos que comenzar por tren inferior y no nada más porque lo que vemos es el hombro que lanza la bola, pero eso es una cadena cinética que comienza desde el miembro inferior que apoya. Entonces, es interesante la evaluación cinética de un movimiento. Por eso es que el título es el patrón de rehabilitación y además individualizado. Claro. Porque si no, no hay forma de que hagas un esquema de rehabilitación para todo el mundo y eso no garantiza ni una reinserción, ni una prevención, ni una efectividad. Exactamente, o sea, la evaluación funcional es básica en cualquier programa es una, digamos, pelea porque muchas veces vamos hacia el fisioterapeuta, pero se nos olvida el terapeuta ocupacional. En algunos, como los pacientes neurológicos que tienen una deficiencia neurológica, ya nosotros tratamos, y lo acabo de repetir, el error de cambiar el nombre de paciente por persona que vive con una discapacidad. Eso no lo hace, que es otro término que también queremos quitar para evitar la discriminación, persona discapacitada, porque una persona tiene diferentes capacidades y la función, cuando valoramos la parte funcional, es cuáles son las capacidades de una persona, aunque esta persona tenga que vivir en una silla de ruedas. Volvemos entonces a la medicina deportiva. Hemos visto cómo con las nuevas prótesis, personas que tienen la amputación de un miembro o de los dos miembros, tenemos los Juegos Paralímpicos. Y eso tiene una categoría diferente, un entrenamiento diferente y tienen también marcas. Y eso es muy interesante desde el punto de vista, porque esto es un mundo de integración, esto es un mundo de participación. Y eso es ser humano. Cada vez más. Y eso es lo que tú ofreces y en la línea donde trabajas. ¿Dónde te pueden ubicar? Pues a través de mi Instagram, doctor_piso Luis Parada. Allí pueden comunicarse conmigo, contestaré todas las preguntas que ustedes quieran y bueno, bienvenidos a entender la integración de la rehabilitación con mejorar o con herramientas para mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias por
permitirme participar. Y bueno, ya me conoces, llevar esa información de lo que es rehabilitación. Sí, por muchos años llevo conociendo que esa es tu misión. Muchísimas gracias. Gracias a Si no ustedes. consiguen al doctor por su Instagram, no duden en escribirnos en @respiralibre y por supuesto, con muchísimo gusto, le llevaremos su inquietud al doctor Rafael Luis. Como siempre, las puertas abiertas a Respira Libre para ti. Lo sé. Gracias por haber estado aquí y usted. Rehabilitarse con Respira Libre. Gracias. Quédese con nosotros. Respirando Asuntos de Mujeres. Continuamos con nuestro espacio Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Jacqueline Bello, ginecólogo mastólogo. Vamos a hablar acerca de los mitos y realidades del cáncer de mama. Bienvenida, Jacqueline. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Hoy estamos aquí, bueno, primeramente mi nombre es Jacqueline Bello, ginecólogo mastólogo. Hoy estamos acá para hablar sobre los mitos y realidades del cáncer de mama. Existen muchos mitos y muchas realidades sobre el cáncer de mama, iniciando sobre el tema de la mamografía. Dicen que las pacientes tienen como mito el referir que luego de hacerse una mamografía, pues puede producir el cáncer de mama. Y ese mito es totalmente falso, pues una de las indicaciones a partir de los 35 años es realizarse pues la mamografía, obviamente, porque es la primera manera de detectar de manera precoz el cáncer de mama. Definitivamente es así. Uno de los otros mitos que tanto tenemos es que el cáncer de mama lo podemos simplemente diagnosticar cuando palpamos un nódulo. Y no es así, ¿ok? Cuando ya palpamos un nódulo quiere decir que estamos en un estadio muy avanzado. Y lo primordial es que se diagnostique mediante una mamografía. ¿Qué otros mitos tenemos por ahí? Mira, tenemos otro mito que es muy común en cuanto a que si mi mamá tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer. Eso es otro mito, ¿ok? Hay muchísimos factores de riesgo para el cáncer de mama, genéticos, factores modificables y no modificables como la obesidad, el tabaco, el consumo de alcohol. O sea, son muchos los factores de riesgo que te pueden llevar a un cáncer de mama, pero no necesariamente que mi hermana o mi mamá tuvo cáncer y yo lo voy a tener. No, eso es un mito. En este momento actual, ya que hay pruebas también genéticas que se pueden hacer. Correctamente. La gente tiene que tomar esas herramientas. Existe otro mito sobre el cáncer de mama, que es que luego de que la paciente se hace una... Lo que pasa es que hay diferentes tipos de imágenes que se puede llevar sobre el cáncer de mama. Existe lo que es la mamografía y la tomosíntesis. Entonces, hay pacientes que tienen mucha densidad mamaria, ¿ok? Entonces, está descrito científicamente que la densidad mamaria puede llevar a una paciente a tener cáncer de mama, pero eso no es del todo cierto, ¿ok? Entonces, para eso tenemos un estudio que se llama tomosíntesis de mama y pues nos va a ayudar al diagnóstico correcto de este diagnóstico. Explícanos un poco qué es la tomosíntesis. La tomosíntesis. Siempre lo normal es se hace un eco, se hace una tomografía, se hace la mamografía. Okay. Entonces, para que sepan. La tomosíntesis de mama es un estudio que se realiza que viene siendo como la tomografía de la glándula mamaria, en donde va a cortar milimétricamente por 5 milímetros cada lonja de la glándula mamaria. Y allí se va a poder visualizar lo que tiene que ver con el tejido mamario propio y la densidad mamaria. Entonces, pues se va a ver imagenológicamente algún defecto que tenga en la glándula mamaria. Otro de los mitos es que si me hago mamografía no requiero ecografía mamaria, y es totalmente falso, ¿ok? Porque lo que vaya a ver la mamografía no lo ve la ecografía, y lo que ve la ecografía no lo ve la mamografía. Recordemos que la mamografía es para dar un diagnóstico muy precoz, porque el cáncer de mama inicia con microcalcificaciones. Y la ecografía ya ve imagen, ¿ok? Ya ve un nódulo, ya ve milímetros, ya ve 1 centímetro, ya ve 2 centímetros. Entonces son cosas muy diferentes. Que se complementan. Correctamente. Entonces la mamografía complementa la ecografía y la ecografía pues complementa la mamografía. A lo mejor entre mitos y realidades, la edad hasta la que la ecografía es suficiente y luego la edad en la que necesitamos complementar con la mamografía. La mamografía se hace a partir de los 35 años, al menos que tengamos un antecedente de primera línea como mamá hermana tía, y empezamos a realizarla a los 30 años. La mamografía se hace desde los 35 hasta los 75 años anualmente, ¿ok? Y la ecografía no hay edades para realizarla, ¿ok? Si usted tiene un dolor mamario
o se palpa un nódulo en la mama, Claro. usted va al mastólogo, el mastólogo le evalúa y le va a hacer una ecografía. O sea, no hay edad para realizarse este estudio. Pero lo importante es que tienen que hacer la prevención y la concientización. Sí, por supuesto. En la prevención está la clave, ¿ok? Exacto. En la prevención, a partir de los 35 años, realizarse su mamografía. Si tiene algún dolor mamario, acudir al mastólogo. Y la mamografía siempre complementarla con su ecografía mamaria si es la primera mamografía que se va a realizar. Y en el caso de las pacientes con antecedentes de primera línea, las pruebas genéticas en el país, Sí. ¿cómo se están realizando? Sí, se están realizando. Existe en ciertas clínicas las pruebas genéticas y moleculares en donde se le toma la muestra, son enviadas al exterior y pues en poca cantidad de tiempo está el resultado, pues, y es allí donde existen pacientes donde posterior a ese resultado se pueden hacer una Una mastectomía radical preventiva. no, sí, pero es una adenomastectomía radical Sí, una preventiva. mastectomía radical preventiva y se colocan sus prótesis. Correctamente, Para estar, correctamente. estéticamente adecuado. Pero en el país tenemos esa herramienta. Sí, por o sea, supuesto. Nosotros tenemos Sí, que sí, es sí. una de las misiones que yo siempre he dicho que en Respira Libre es importante para mí traer especialistas que digan que en todas las áreas de la medicina en el país nosotros estamos realmente en lo que es la línea a nivel mundial y esa Es correcto, importante es correcto. establecer. Aquí todo lo que representa es la línea preventiva, o sea, no queremos llegar a la enfermedad, sino prevenir la enfermedad. Muy bien, Jacqueline, ¿cómo te ubican? ¿Cuál es tu red social? Mis redes sociales es doctora Jacqueline Bello en Instagram y @doctora Jacqueline Bello en Facebook. Muy bien. Y si usted tiene alguna duda y por alguna circunstancia la doctora no le responde, por supuesto en @respira libre, con todo gusto nosotros le debemos llegar su inquietud a la doctora Jacqueline. Gracias. Para que de verdad mantenga este nivel de prevención y ya saben, mitos y realidades del cáncer de mama. Aquí ya muchos mitos que se tumbaron. Muchísimas gracias A Jacqueline usted por la haber invitación. estado aquí y usted continúe con Respira Libre. Y así hemos llegado al final de este programa. Esperemos que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa.